Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Estamos en tiempo de probar su caridad, poner esa caridad en buenas manos, como son las manos del Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, esa directiva de cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por usted una obra social extraordinaria de los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan y forman a estos jóvenes, gente que está en alto riesgo en una sociedad con muchos problemas, para los jóvenes que andan sin faro, sin luz, sin un camino poblado de negros presagios. Imagínense ustedes. Entonces esta gente salva a esos jóvenes, los hace buenos ciudadanos. Y es una obra social extraordinaria. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de estos días de Navidad, uno en esa televisión, uno tiene que ver televisión obligado, pero vi un pequeño espacio que le dedicó la BBC, ese canal de BBC de noticias y de información de todos los tipos, culturales y de toda la
histórico, etc. Pero vi un espacio ahí de Andrea Bocelli, el tenor italiano, con sus 2 niños, 2 hijos, una hembrita y un varón, cantando Feliz Navidad en inglés y en español. Excelente. Una guitarra, otro señor, y él, Bocelli, con un piano. Y eso es un ejemplo verdaderamente familiar. Estos pueblos que están tan extraviados, como hemos dicho otras veces, necesitan de la paz, de la familiaridad. Y ese ejemplo familiar de Bocelli, cantando con sus hijos, me pareció un buen mensaje de la BBC de Londres. Excelente. Feliz Navidad. Cantado por esas voces en inglés y en español. Y como nosotros hablamos español, lo disfrutamos muchísimo, porque es un verdadero encanto oír a Bocelli con sus niños, con sus hijos. Excelente, muy bien. Hoy cumpleaños Leonel Fernández Reina, 69 años, y nosotros de este programa queremos brindarle nuestro saludo, nuestra felicitación al doctor Leonel Fernández Reina, que repito, cumple 69 años, y cuyo oficio es ser presidente de la República, porque ese es el oficio que ha ocupado Leonel Fernández, su trabajo. Ser presidente de la República 3 veces. Y Leonel Fernández, que como hemos dicho nosotros aquí muchas veces, y lo hemos repetido muchísimas veces, Leonel Fernández es una personalidad política, intelectual, su fuerza intelectiva y su formación extraordinaria. Siempre dije, si Leonel Fernández, cuando se retiró del poder, o salió del poder, hubiera fundado un bar para vender mondongo y vender comida criolla, y pone un parador, óigame, la gente felices, muchísima gente, con Leonel Fernández. De hecho, Leonel es un líder de emociones y tiene seguidores por millones aquí. Esa es la verdad. Pero hubiera sido todavía más, una especie de Gandhi. Pero hasta Gandhi le disparó un tipo, un súbdito de él, un fanático de Gandhi, le disparó y lo mató. Eso es increíble, los seres humanos son una cosa terrible. Entonces Leonel fundó, repito, no una chicharronera, sino que fundó una universidad, un sitio de pensamiento, que es la Fundación Global y Desarrollo. Y eso no se lo pueden perdonar a Leonel Fernández. ¡Qué barbaridad! Crear un ambiente de estudio, de pensamiento, como es la Fundación Global, es un gesto regio, vamos a decir. Eso es una cosa que el país debe agradecer eso. Ustedes saben los jóvenes que se han formado allí, los seminarios y los encuentros científicos y culturales que se han desarrollado allí, qué sé yo, cómo trasciende el país esos acuerdos con otras universidades, son cosas. Pero repito, si hubiera puesto un parador o un negocio, un bar, un pub por ahí, muchísimos de estos críticos que hoy tienen le aclamaran, porque así es la gente. Entonces eso es muy difícil. Nadie pudo tener un liderazgo como el de Gandhi, y fue víctima precisamente de un fanático de él. Eso no es fácil. Leonel es un hombre que se sabe los temas, como hemos dicho otras veces aquí. Por eso es conceptualizador. Leonel Fernández es un hombre de palabras suaves, lo hemos dicho otras veces también, muchísimas veces. Es un hombre sin acrimonias, ni púas vengativas, ni odios gratuitos contra nadie. Eso lo hemos repetido nosotros muchísimas veces aquí.
en fechas de cumpleaños o no. ¿Cuántas veces se ha mencionado el nombre de Leonel Fernández? Entonces, Leonel Fernández tiene muchísima gente que se ha cebado con él. Yo una vez le dije, Leonel, presidente, usted como el sándalo. Y me dijo, ¿y qué es el sándalo? Digo yo, el sándalo es un árbol que perfuma el hacha que le hiere. Señores, a Leonel Fernández también tuvo que repetirle una expresión que se le atribuye a Balaguer. Haberla dicho o repetido, o dicho por primera vez para acá, para el país. Doctor Balaguer, fulano está hablando mal de usted, fulano de su entorno. Dice Balaguer, ¿y qué favor le habré hecho? Señores, yo he oído, he leído cosas escritas por gente que donde pisa Leonel Fernández tiene que ir a besar la pisada de tantos favores que le deben a Leonel Fernández. Pero Leonel es un hombre, como yo he dicho, es un hombre que es sin acrimonia, sin odio, y oye y no se inmuta. Usted le vocea de todo y no se inmuta. Balaguer tenía esa virtud como presidente de la República, le decían de todo y Balaguer ni caso le hacía, solamente le hacía caso a dos periodistas, que era Germán Hornes y a don Rafael Herrera. Pues Balaguer era un político hecho de un material que tienen que copiar los políticos de hoy, que es esa prudencia, esa paciencia. Y si usted no responde a ello, usted es un perdido, como dice. Leonel Fernández ha logrado revestirse de esa coraza de político ya veterano, de político decente, inteligente, formado para ser una personalidad como la que es hoy. Eso crea mucha roncha, como se dice, mucha envidia. Hay gente que envidia eso, otros se sienten superados por Leonel Fernández, por asunto de problemas, diríamos, de clase. Hay gente que se siente inferior o superado, repito, y entonces eso le molesta. Leonel Fernández tiene esa virtud, esa cualidad de que él es un hombre que no se inmuta, no se ofende con tantos improperios y tantas cosas, señores, porque hay que ver las cosas que le han dicho a Leonel Fernández, pero no que se lo diga. Por ejemplo, si Quirino puede decir algo contra Leonel, se le admite. ¿Por qué? Porque Quirino fue extraditado en el gobierno de Leonel Fernández, y entonces ese señor, o todos esos narcos que fueron extraditados, pueden sentir, se pueden sentir dañados, entrecomillados, claro, por el régimen de Leonel Fernández. Pero sus adversarios políticos, Leonel Fernández no es hombre de usar términos ofensivos contra ningún adversario político. Por tanto, el adversario político no tiene que devolverle palabras ofensivas, a menos que sea el rutinarismo, la falta de idea, esa vulgarización de lo popular y del respeto y de la majestad de ser un político de calidad y de haber incluso ejercido la presidencia de la República. Entonces esas son cosas que uno las entiende. Pero Leonel Fernández es una personalidad del país. Y entonces, porque digan 3, 4, muchísima gente hay que en los medios de comunicación, yo he visto muchísima gente que prácticamente odia a Leonel Fernández. ¿Pero por qué? Por el talento que tiene Leonel Fernández, por sus habilidades para salir adelante como un político de primer nivel y trascendente al país. Entonces esas cosas hay que entenderlas. Yo le expreso mi felicitación. Leonel Fernández es un político muy importante, es un líder político que, repito, trae emociones o genera emociones. No es el político que genera aplausos porque tenga el poder y da cuarto. Eso es otro, ese es un político.
Ahora, cuando usted está en la oposición y usted no tiene poder y usted se lanza a hacer un partido político como ha hecho Leonel Fernández ahí, como hacía Juan Bosch y como lo hizo Joaquín Balaguer, fuera del poder y sin cuarto Balaguer, solamente con su prestigio. Balaguer hizo su partido, Juan Bosch hizo su partido, 2 partidos para más Juan Bosch. Y entonces Leonel Fernández acaba de formar su partido. Y entonces usted oye, yo oí hoy, o leí, mejor dicho, algunas declaraciones de Temístocle Montaz, y eso uno hay que reírse, porque honestamente, el PLD, un partido que se insertó en el Estado, ensimismado en el Estado, en el poder, con sus batallas, sus luchas, terminó repitiendo la farsa, aquella farsa con la que recurría contra el PRD, terminaron imitando al PRD. Después que le decían hasta barriga verde, como se dice al PRD. Pero ese señor hoy, yo leí esas declaraciones de Temístocle Montaz, pero Temístocle Montaz, ese hombre no está bien del juicio, pienso yo. Es un vicario de Danilo Medina, porque atribuir la derrota del PLD a Leonel Fernández por ambicioso, pero por Dios. Pero atribúyansela a todos ustedes, reparte eso, porque el primer ambicioso que había era Danilo Medina, que no aceptó la Constitución de la República, porque por lo menos Leonel Fernández se ajustó a la Constitución de la República. Bueno, yo puedo aspirar porque el espacio está abierto, y además aquí somos 2 los líderes. ¿Quiénes somos los líderes del PLD? Danilo Medina y Leonel Fernández. Si tú no puedes ir, puedo ir yo y nos vamos repartiendo el poder. Si el pueblo vota por nosotros, el día que el pueblo nos niegue el poder, nos vamos cada uno para su casa y nos sentamos a contemplar la sociedad nacional. Pero ¿y cómo Temístocle Montaz puede salir con una cosa tan disparatada así? Pero se ve que habla con dolor y con esa frustración de ser primero un político fracasado ya en el PLD, porque hoy es una especie ya de vicario, decíamos nosotros, de Danilo Medina, y prácticamente entran en el basural porque han pasado tantas cosas ahí y hubo tanta agresión a la amistad y a la seguridad, al Estado Nacional, al fisco, que lo mejor que debe hacer es callarse, pienso yo. Pero es un verdadero charlatán actuar en una forma así, que no se lo puede creer nadie, porque usted no puede hablar de que hubo una convención honesta cuando todo el mundo sabe todas las cosas que pasaron ahí. Todavía ayer, qué sé yo, hoy, se publica el Constitucional, declara no constitucional el voto automatizado, y que todas esas cosas fueron lo que trajeron esos lodos al final, que hubo una división en el partido porque ya eran irrespirables. Pero si hay un acto, yo diría, de cobardía, fue aceptar que lo llame a usted un funcionario de segundo nivel del gobierno de los Estados Unidos. Llamó a Danilo Medina para decirle que no se presentara al cambio constitucional, que lo podía hacer porque constitucionalmente se podía cambiar la Constitución, siempre y cuando hubiera una mayoría congresual dispuesta a ello, y él la compraba. Pero como usted no tiene que salir a comprarla como si fueran billetes y quinielas de la lotería en la calle, eso se hace muy discretamente, y entonces los congresistas iban a votar a cambiar la Constitución como hicieron en el 15. Y usted puede entonces venir a decir que el ambicioso era el otro, cuando el otro lo que esté aspirando porque tiene un espacio constitucional para ello. Pero díganle la cosa, la verdad al pueblo dominicano, por lo menos a los jóvenes, porque los que estamos ya con cada en las sienes somos conscientes de todo lo que ha pasado en este país. Bueno, quizá yo tenga que salir aquí como un apologista o un defensor de Leonel Fernández, pero yo creo que la historia reciente está tan fresca que es verdaderamente
es una irresponsabilidad hablar en términos tan imprecisos como lo hizo el señor Temístocle Montaz. Pero es que no aprenden de la historia, lamentablemente, siguen atrasados. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos nosotros aquí? Porque ya hablar de esos PLDistas, eso no tiene sentido. Bueno, señores, las democracias, hay esa democracia. Por eso es que yo soy un demócrata. Y creo en la democracia. Por mal estructurada que esté la democracia. Yo creo en la democracia. Es de Winston Churchill una expresión que yo he repetido muchas veces. La democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás. Winston Churchill. ¿Por qué traigo eso? Primero, el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. En Estados Unidos, la democracia norteamericana, con sus fallos, que lo hay, porque son humanos los que ejercen la política. Pero en Estados Unidos hubo unas elecciones en las que ganó Joe Biden, discutidas, impugnadas incluso en forma irresponsable porque no se llevaron las pruebas, pero fue impugnada en el deseo y mediáticamente fue impugnada por el grupo de Trump y algunos republicanos. Ahora, ¿por qué se sustituyó a Trump? Bueno, Trump, vamos a partir del hecho de que Trump manejó mal la crisis del virus, del COVID. Vamos a poner ese ejemplo. Si eso fue motivo para que saliera del poder, salió del poder. La democracia americana, mala o díscola, yo no sé cómo la quieran ver los enemigos de los Estados Unidos. Pero hay mecanismos para usted sacar al presidente que no funciona. El pueblo eligió a Joe Biden. Se fue. ¿Por qué? Porque gestionó mal la crisis sanitaria. En Brasil, Bolsonaro, un líder de la derecha, aglutinó la derecha, tipo Trump, administró mal el virus, se fue. Lo sacaron del poder. No voy a decir que fuera exclusivamente por eso, la única causa, se suman más causas, a Trump y a Bolsonaro. Lo que quiero poner el ejemplo de que hay la oportunidad de usted ser castigado por una mala decisión. Entonces, eso pasa con las democracias. Ahora, en Rusia, por ejemplo, Putin comete errores, pero nadie lo puede sacar del poder porque es que se ha quedado ahí como un puro dictador. Xi Jinping gestionó mal la crisis sanitaria en China. ¿Por qué no se va del poder? ¿Por qué no lo pueden sacar del poder por mal administrador de la crisis? Porque no hay democracia. Pero eso que está pasando en China hoy es una consecuencia de una mala gestión. Si hubieran elecciones, el señor Xi Jinping lo pudieran sacar. No, le dan 5 años más para que tenga 15 años. Es decir, que solamente lo supere Mao Zedong, el líder máximo de la revolución china. Esas son las diferencias. Por eso es que a mí me gustan las democracias. Porque usted en la democracia, usted tiene la oportunidad de sacar al que no le convenga que gobierne. Así pasó en Francia con Marine Le Pen. Marine Le Pen no supo dirigir su discurso, se quedó estancada en un discurso ahí pro Putin y después negó a Putin y a Rusia y se quedó dando tumbo y la derecha perdió las elecciones en Francia y la perdió por una mala administración de su campaña política. Así de simple. Si ella hubiera sido la presidenta y una dictadora, no la quita nadie. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Banreserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EPT. Mío, 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 dile adiós al EPT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Del tema anterior hay otros casos también que son pruebas de esas malas gestiones de la administración y fracasan. Aquí lo vimos con Hipólito Mejía. Se fue del poder, intentó una reelección, pero fue una administración muy débil, muy mala y salió del poder. Fíjense como una otra, yo diría otra farsa ridícula que es la de España. España e Italia son dos países democráticos, parlamentarismo, no sé cómo le pueden llamar a eso, parlamentarismo, bueno, sistema parlamentario. En España, señor, y en Italia, no hay gobierno. Estos son gobiernos de trapo lo que hay en España. El gobierno de España es un gobierno de trapo. Un gobierno que para mantenerse en el poder tiene que concederle al secesionismo catalán. Le ha tenido que ceder de todo. Eso es lo que se llama arrastrarse ante grupos, incluso a los grupos terroristas de ETA, defensores de ETA, Patria Vasca y Libertad. Dios mío. Buscar los apoyos que una sociedad española, que bueno, con más de 800 víctimas de los etarras, y los catalanes que se le ha metido en la cabeza esta locura de que Cataluña puede ser un nuevo país. Como están todas esas regiones, algunas regiones en Europa que piden secesionismo también, una locura, porque Escocia, por lo menos Escocia es un país viejo ya y que está unido a Gran Bretaña, pero aquello es un país. Los escoceses son escoceses con un país que se unió ahí a Gran Bretaña hace muchísimo tiempo, pero son escoceses. Pero estos catalanes, señores, el gobierno llevó a que se aprobara en España que el delito de sedición no es delito. Oigan bien. Y no sé qué otro fue, otro cargo que había, bueno, de sedición, el de malversación de fondos. Eso fue eliminado de la Constitución o del Código, qué sé yo, del Código Penal, no sé, el Código Procesal, sería. O de la Constitución, no de la Constitución, porque en España no se ha variado esa Constitución, eso es difícil variar esa Constitución, pero creo que del Código. El delito de sedición no existe, ni el delito de malversación de fondos, porque son dos cargos que tienen los catalanes que son socios del gobierno del señor Pedro Sánchez. Es decir,
España funciona porque España tiene un sistema político, económico que funciona, pero no tiene gobierno, igual que Italia. Son países que no tienen gobierno, pero los países funcionan. Porque la gente es otra cosa, en Italia y en España, los dos. Increíble, pero eso es la democracia, pero ahí se pueden quitar los que fracasan y los hábiles y los que quieren quedarse en el poder, sobre todo esas habilidades y destrezas y obscenidades, porque es una obscenidad política. Pero los pueblos pueden quitarlo. En Rusia no, ni en China lo pueden quitar, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Irán, ni en Corea del Norte, ni en donde más, o Arabia Saudita, que esa gente son herederos ahí. Ahí hay un Mohamed que es un criminal. Mandó asesinar al periodista Khashoggi, lo descuartizaron en Turquía, en un consulado de Arabia Saudita, es decir, un elemento que tiene mentalidad criminosa. Y Putin, no, ni se diga, y el otro, el de Bielorrusia, todos esos autoritarios ahí no hay forma de quitarlo del poder. ¿Por qué? Porque no hay democracia. Por eso es que creo en la expresión de Churchill. Me gusta la democracia, aunque sea imperfecta y tenga muchísimas deformaciones. También en Gran Bretaña, porque fíjense cómo es que está el mundo. Porque en Occidente llegan, cualquiera puede llegar al poder, porque hay elecciones y los pueblos se alocan. Fíjense quién está en el poder en Gran Bretaña, un hindú, un hombre hindú, porque aunque él diga que es inglés, eso es hindú. El señor Sunak es tan poco inteligente, ese señor, que lo único que tiene que es muy rico, parece, y que ya esas multietnicidades o esas etnicidades europeas, de tanta gente que ha llegado a Europa, de gente de fuera, que dicen, vendrán de fuera y de mi casa me echarán, como dice el refrán. Es gente que desde luego eran súbditos del rey o de la reina. Todo el que tenga origen hindú, pakistaní, bangladesíes, o la gente de Sri Lanka, o gente de Kenia, o de Ghana, qué sé yo. Toda la gente son ingleses, o eran ingleses, o de Jamaica. Entonces, emigraron, y fíjense que en Estados Unidos la vicepresidenta es hindú, su madre hindú y su padre africano, jamaiquino. Este señor Sunak es hindú y su mujer también es hindú, pero es el primer ministro de Gran Bretaña. Ese hombre ha dado unas declaraciones que son, eso es un delito casi en Occidente. Usted sabe lo que ese señor decirle a sus funcionarios del gobierno que no pronuncien la palabra Navidad. Es decir, que no la pronuncien para no ofender a las demás religiones, a musulmanes, me imagino, mírenlo ahí, a musulmanes, a hindúes, a budistas, o hebreos, las otras religiones. Y hasta los ortodoxos y los anglicanos. Pues yo no sé, pero ni siquiera los anglicanos, porque los anglicanos y los ortodoxos somos todos cristianos. Entonces usted no poder pronunciar la palabra Navidad es no decir Jesucristo. Yo recuerdo, señores, hay cosas que son, pero es que hay gente que no aprende con la historia. John Lennon, que ha sido una persona excepcional en el mundo terrenal, porque fue un músico que trascendió al mundo entero como líder de los Beatles. John Lennon, un hombre con un talento extraordinario, pero los hombres a veces se crecen y se quieren llevar el mundo por delante, como decía él. Llegó un momento, parece que con un pase de droga de esos Beatles, se atrevió a decir que ellos eran más famosos que Jesucristo. Y hay que ver lo que eran los Beatles en ese momento, que eso era una explosión en el globo. Y ese señor tuvo que recoger su palabra
y arrepentirse de lo que dijo John Lennon, que no estoy hablando de cualquier persona, que una persona, óigame, eso es ser un Jesucristo también, como decía, o secular, claro. Pero él quiso compararse siendo más popular que Jesucristo. Oigan hasta dónde llegaron esa gente. Y tuvo que recoger esa expresión, que fue una expresión verdaderamente desafortunada. Pues este señor sale con esta cosa tan disparatada y tendrá que recoger su palabra, porque es que Occidente es cristiano, incluyendo todos esos rusos y griegos, ortodoxos y cristianos coptos y católicos y protestantes. Pero imagínense una cosa igual, este hombre es un loco, ese es un loco, ese es primer ministro de Inglaterra, pero está sentenciado y lo vamos a ver después, porque hay democracia. Aquí vimos un caso similar al del señor Sunak. Ustedes saben lo que es una persona ministro de educación, un hombre sin mentalidad. Pero los gobiernos aquí, los gobiernos de Danilo Medina, en cualquier gobierno, nombran a cualquiera, en cualquier cargo, sin mérito. Danilo Medina nombró varios ministros de educación y no hubo uno que tuviera nivel para llamarle ministro, porque para llamarle encargado de educación, eso es otra cosa. Pero este señor, yo recuerdo, alguien propuso, creo que fue el diputado Chávez, Wessing Chávez, creo que fue elita, que planteó un proyecto de ley para leer la Biblia en las escuelas. Que ojalá podamos leer la Biblia, porque el que lee la Biblia, señor, el que la lee con lectura razonada, eso es la mejor universidad para usted saber lo que es la vida, el mundo. Y ese señor se opuso como encargado de educación, porque es que yo no le puedo llamar ministro a un disparatado como ese, que fue director de educación del gobierno de Danilo Medina, repito. Ese señor, yo recuerdo cuando se propuso eso, ¿cuál fue la excusa que dio? No, en las escuelas no se puede leer la Biblia porque eso es ofender a los haitianos, porque los haitianos son vuduistas, por el vudú de los haitianos. Pero ustedes saben lo que es una cosa tan disparatada como esa. Eso lo dijo el encargado de educación del gobierno de Danilo Medina. Algo parecido, pero él dirá, ya me liberé de esa carga de estúpido y de disparatado que yo tenía. Ya me liberé porque me superó Sunak. El primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, señores. Hay que ver lo que es Gran Bretaña. Dios mío. Cuánta mediocridad se ha ido asentando en los poderes públicos del mundo. Increíble la ausencia de aquellos liderazgos, porque hay que ver lo que dio, los líderes que ha tenido Inglaterra desde su creación, yo creo que desde que Guillermo, ¿cómo era que se llamaba? Guillermo de Orange. O Guillermo el Conquistador, o Guillermo de Orange, no recuerdo. El de los normandos que llegó. Yo creo que fue el de los primeros que creó rey ahí, reinado, qué sé yo, en esos terrenos de los celtas. Creo que eran celtas. Sí, los celtas. Cuánto valor, cuánta historia tienen esos pueblos europeos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, pues, de esos liderazgos que yo hablaba, señores, eso es increíble. Bueno, ese Guillermo que yo mencioné, el Guillermo de Inglaterra, Guillermo I, el primer rey. Oigan qué hombre era ese, de los normandos, creo que era, en el 1000, qué sé yo, por ahí. Pero es que cuando uno ve esos liderazgos que están en Europa ahora, qué sequía, qué aridez ver esos elementos. Fíjense que yo mencionaba esa de Francia, esa señora Marine Le Pen, una mujer de derecha. Nosotros somos de derecha, pero yo no soy de ultraderecha. Esa mujer llegó al negacionismo con la cuestión del virus. Todos los negacionistas han fracasado, excepto Xi Jinping y Putin, porque son dos dictadores. Pero donde hay democracia, los negacionistas fracasaron. En Brasil, Bolsonaro, y en Estados Unidos, el señor Donald Trump. Hay democracia, hay posibilidades de cambio. Marine Le Pen, negacionista con el virus también. El virus se llevó todos esos ineptos, se lo llevó el virus. Y no se ha llevado a Xi Jinping porque no hay democracia. Y al de Rusia, a Putin, porque no hay democracia. Y el de Corea del Norte porque no hay democracia. Si no, hace rato que hubieran volado del poder. Negacionista. Entonces, es un liderazgo que no hay liderazgo, lamentablemente. Bueno, pero los pueblos, para aceptar liderazgo y faros, luces de recto juicio, da mucha brega. Yo vi la respuesta del doctor Marino Vinicio Castillo el domingo. El doctor Castillo enfoca a los rebeldes. Varios enfoques tuvo, pero me fijé en los rebeldes. Los rebeldes de la justicia. Gente que han sido ya, que se le han puesto medidas de coerción y no cumplen y se van.
y no vuelven jamás, donde tienen que firmar un libro a la fiscalía y que sí. Entonces, doña Miriam Germán le ha llamado la atención a los fiscales. Miren, no critiquen a los jueces cuando se hacen esos fallos, porque eso no está bien. Entonces los jueces también dicen, pero los fiscales se echan la culpa unos y otros. Y los policías incluso también lo dicen, dijo los policías, pero ese señor tiene 10 fichas, que ya nosotros le hemos presentado 10 veces a fiscal y jueces, estos delincuentes, pero ellos son los que lo sueltan, nosotros no lo condenamos. Entonces todo el mundo anda sacando el cuerpo al problema serísimo de miles. Porque yo dije aquí que la señora Berenice Reynoso, cuando estuvo en Santiago como fiscal, ella dijo que habían 1.500 rebeldes en esa fiscalía de Santiago. Imagínense lo que habían en la capital, pero eso hace muchos años. Eso fue, me imagino, por los años 2006, por allá. Debe tener 16 años. Esa señora debe tener aquí. Imagínense lo que ha pasado en 16 años en esta sociedad. Entonces, Marino Vinicio Castillo, que ha sido faro en este país por su recto juicio y porque es una persona conocedora y estudiosa de la República Dominicana y de los problemas que afectan a la República Dominicana, no solo de aquí, sino los problemas de fuera que afectan a la República. El doctor Castillo tuvo que recordar, señores, los años que se pasó ese caballero Marino Vinicio Castillo haciendo la oposición al verdadero mal que se llama Código Procesal Penal, que ha sido el causal de toda esa malandrinada que hay en este país, el malandrinismo, que ha crecido como la verdolaga en el país. Protegido, ¿por qué? Porque es un código de delincuentes, como decía mi amigo ya ha ido a destiempo, Aristófanes Urbáez, que en paz descanse. El código de los delincuentes, se cansó el roedor, columnas escribiendo sobre ese código de los delincuentes. El propio doctor Marino Vinicio Castillo y sus hijos, Vinicito y Juárez principalmente. Señores, campaña, pero nadie le hizo caso. Y le dijeron a este país lo que iba a pasar, y ahí eso es lo que está pasando. Hoy tenemos la delincuencia hasta como dicen, por encima de la cabeza. Y nos lamentamos de que tenemos muchísimos delincuentes y que la policía, entonces la policía si lo mata es malo y si no lo mata y si no lo apresa también es malo. Palo si boga y palo si no boga, como decía el padre Cabalotto. Entonces así no vamos para ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Coger ese código procesal penal ya tarde, porque cuántas víctimas han sido dañadas, familias que han sido dañadas por estos delincuentes que tienen 10 y 15 fichas delinquiendo en las calles, robando y asesinando y haciendo todo lo que le da la gana, y los jueces durmiendo, los policías ya hartos de llevarlos, y los fiscales también ineptos o venales, y jueces venales y fiscales venales. Entonces, ¿qué es lo que da eso? Muchos delincuentes, ahí están todos. Yo creo que el doctor Castillo, con su recto juicio, repito, y con su forma de él tratar los temas con esa responsabilidad y con tanta claridad, Dios mío, yo recuerdo cuántas veces Marino Vinicio Castillo se tuvo que referir a eso, y lo que recibiera la burla prácticamente, no, Vinicio Castillo es una antiguaya. Y él con ese código francés que lo exhibió ahí el domingo, con ese código siempre advirtiéndole a los tratadistas que trabajaron ese código, advirtiéndole que en Francia no habían desmontado el código total, sino que lo fueron mejorando y adaptándolo a los tiempos. Aquí no, aquí se le quiso poner un tipo de Estados Unidos, pero tenemos un FBI. Y tenemos una CIA y tenemos los recursos que tiene Estados Unidos para perseguir donde le dé su gana. Persiguen a los rebeldes. Entonces, lo que nos ha dejado es una ola de crimen que ha absorbido toda la autoridad y que ha cubierto, ha arropado la República.
Y ahí están miles de víctimas. La víctima, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, se desencanta y se larga porque lo que va a recibir improperio y amenazas a los tribunales. Y a quien le dan protección y abogados, le buscan abogados de oficio, le buscan al criminal. Y entonces la víctima no van, los familiares, cogen miedo porque lo amenazan, no vuelven a juicio y descargan al criminal. El juez, irresponsablemente o responsablemente, él alega que tiene un código ahí, entonces suelta el elemento ya va por 10 o 15 crímenes y sigue en la calle. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Entonces no es hablando, Miriam, Germán, y todo lo que tienen a cargo eso, que digan que ellos tienen que reformar ese código porque no hay forma de seguir adelante. O, como dijo Vincho, ahí está la cárcel nueva, Miriam, metan preventivos. Yo tengo aquí años hablando de los preventivos de Balaguer. Pero esos son métodos acientíficos. Las Parras, ahí caben 7, 8, 10 mil delincuentes de estos que andan. Mándenlo para allá, preventivos. Pero yo los saco de la calle porque en El Salvador no han sacado 40 o 50 mil delincuentes. ¿Y por qué baja el crimen? En El Salvador no hay homicidios. Porque los que lo cometen están presos. Ese es el problema. Y aquí los que lo cometen andan en las calles. Se pueden apaciguar cuando la policía los mata. Comienza a matar. Entonces ellos saben que si la policía comienza a matar, todo el que encuentren con algo robado se lo van a matar. Así de simple. ¿Y quién no entiende eso? Bueno, señores, el Senado de la República de Estados Unidos de Norteamérica ha hecho, aquí tan exultante en alguna gente del gobierno, por el colectivo pro haitiano del gobierno está feliz con esta declaración. Senado de Estados Unidos aprueba más apoyo a República Dominicana a temas comunes. Estados Unidos está feliz con el discurso que tiene República Dominicana y Naciones Unidas. Y nosotros diciéndole, presidente, todo eso es una farsa, regalos envenenados, como decía José Francisco Peña Gómez. Entonces vienen los senadores norteamericanos y le echan un piropo al país, pero vaya qué piropos. Leyendo yo esta nota en el periódico Hoy, dice aquí, en el documento dado a conocer por la Embajada Dominicana en los Estados Unidos, es decir, doña Sonia se esmera, le han mandado esa carta y están felices. Reconocen que la crisis humanitaria, crímenes desenfrenados, violencia de pandillas e inestabilidad en Haití han incrementado los riesgos para la República Dominicana y han puesto a prueba su capacidad para abordar las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos. Bonito, precioso hasta ahí. Los demócratas y republicanos coinciden en la necesidad de aumentar el respaldo a República Dominicana y a otros socios internacionales para promover la estabilidad en Haití. República Dominicana, Luis Abinader, ya lo están tomando en cuenta, el Biden o el presidente del Senado o la presidenta, que es la señora Harris, o los senadores. Señores, qué cuerpo tan importante de los Estados Unidos. Para promover la estabilidad en Haití, los socios de Norteamérica, bien, República Dominicana, miren cómo nos tratan los americanos, como de socios. Abordar la crisis humanitaria de la vecina nación y facilitar soluciones políticas apoyadas por el pueblo haitiano. Es decir, la importancia que le dan a la República Dominicana gobernada por don Luis Abinader. Pero hay que seguir leyendo. Exhortan al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
a que continúen apoyando los esfuerzos de la República Dominicana para responder a las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos. Qué bien, ¿eh? Es decir, vengan todos para acá, que aquí nosotros le estamos dando dinero a República Dominicana vía USAID. ¿Cuánto es que ustedes gastan en hospitales? 10.000 millones, tengan 5.000. Y el gobierno de Dominicana lo va a coger los cuartos. Oigan bien. Porque este es un gobierno que se maneja a papeletazo limpio. Ay, Dios mío. Incrementar el apoyo para fines de que atendamos a los migrantes haitianos. Y ellos hablaron de haitianos o de dominicanos de ascendencia haitiana, que lo protegiéramos también. Oigan por dónde que anda ese mensajito de los senadores. Salen y el gobierno sazonando esta importancia que le han dado al discurso del presidente y de su gobierno y al interés mostrado por la República Dominicana para que se le busque una solución a Haití vía la República Dominicana dándole cuarto. Y este gobierno que si le dan dinero se cancanea, como dicen, se le da un temblor porque este es un gobierno que se gobierna a papeletazo. 40 millones para los vehículos ahogados en el ciclón Fiona. Ya, mañana van a pedir los padres de familia que le pague la placa el gobierno. Y el gobierno de Luis Abinader es capaz de pagarle la placa a muchos padres de familia que tienen su carro y que no lo pueden pagar. Pues subsidian los pasajes, en los transportes de guagua y cosas de eso. Yo no dudo que el gobierno tenga un proyecto por ahí para pagarle la placa de los vehículos, el impuesto a la placa de los vehículos de los padres de familia que andan en los carritos de concho de la capital. Yo no lo dudo ya, porque es acá papeletazo limpio. Y más, si los americanos dicen que van a ayudar y que van a dar dinero por vía de USAID para que protejamos a los haitianos. El colectivo pro haitiano del gobierno está feliz porque lo han tomado en cuenta. Válgame Dios. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.